Si hemos contemplado nuestra relación con las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Trinidad, Dios que es amor, que nos han creado para amar y para ser amados, para llegar a la plenitud, a la perfección del amor, que es la vida en ellos, vida filial con el Padre, esponsal con el Hijo y animada por la acción del Espíritu Santo. A nosotros, fruto del bautismo, que es de donde brota el fundamento y la vocación radical a la santidad, que es el ser de Dios, antes que el hacer es el ser de Dios, la ontología de Dios. Hemos contemplado que en nuestro caso concreto, en el caso de ustedes, la llamada a la santidad, edificada sobre el bautismo, se expresa en esta unión inmediata con Jesucristo esposo, en la consagración de los consejos evangélicos, llamados, consagrados y enviados, llamados a vivir en este carisma particular que es la vocación franciscana, la vocación monástica, en la orden capuchina, clarisas capuchinas, y a vivirlo en pobreza, en castidad y en obediencia. Hemos contemplado el consejo evangélico de la pobreza, de la castidad o de la virginidad consagrada. Le dedicamos un tiempo esta tarde, aunque necesariamente insuficiente, muy breve, a contemplar, como siempre, todo en la persona de Jesucristo, el consejo evangélico de la obediencia. Si por la pobreza se consagran nuestros bienes, por la virginidad consagrada nuestra vida afectiva, por el consejo evangélico de la obediencia se consagra, se vive, se entronca en la obediencia de Jesucristo. Él es siempre el paradigma, es en Él en quien nos miramos, es Él el que nos hace pobres porque es nuestro tesoro, es Él el que nos hace vírgenes porque se nos ofrece como esposo y nos hace fecundos. En la Iglesia es Él el que nos invita a participar en su obediencia, por la que se consagra lo más íntimo de una persona, que es su interioridad, su voluntad, lo más interior de una persona. De tal manera es importante esto, que en esto consistirá precisamente el pecado de Satanás, el de la soberbia, el non serviam, no obedeceré, la rebelión. En el corazón de todo pecado está siempre la rebelión del hombre contra Dios. El que quiere hacer su voluntad porque no se fía de que Dios me ama ni quiere que yo sea feliz. Yo sé lo que a mí me hace feliz y yo voy a hacer mi voluntad, que es lo que hacen Adán y Eva, seducidos por la serpiente. En el origen de toda desobediencia está el querer ser como dioses. Yo soy un igual a Él, no me importa Él, me da igual lo que piense Él. Yo soy el centro de mi ser autónomo. No quiero depender de nadie, no estoy sujeto a nadie. Una de las grandes tragedias de las últimas décadas en la Iglesia y en particular en la vida religiosa es precisamente la abolición, que hemos triturado, destruido el concepto de obediencia. Y uno puede decir, no, es que este padre es que es muy antiguo, mire, tan antiguo como hace 2000 años, que la obediencia de nuestro Señor Jesucristo le llevó al madero de una cruz. Y que todo el que se interponía en su obediencia al Padre, empezando por el pobre Pedro, era llamado Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me escandalizas. El deseo de no obedecer, con todo lo que hemos disimulado esto y todo este nuevo lenguaje y vocabulario, llamen lo que quieran, pero las consecuencias están a la vista, como hemos destruido en muchos casos, o al menos hecho mucho daño a la vida religiosa, a la vida consagrada. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de participar de la obediencia de Cristo al Padre. Tan importante es esto que es lo mismo decir que hemos sido salvados por el amor de Jesucristo que decir que hemos sido salvados por la obediencia de Cristo. Curiosamente, en Cristo, obedecer y amar
son lo mismo. Tan es verdad que dice la palabra que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que decir que Jesucristo nos amó hasta el extremo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Ambas son expresiones evangélicas. Y es interesantísimo ver la identificación de amor y obediencia. De hecho, hay 3 palabras, las pueden escribir si quieren: amor, obediencia y libertad, que son intrínsecamente lo mismo. Solo el obediente es libre, solo el que es libre ama, solo el que ama es obediente, solo el que ama es libre. No hay libertad sin obediencia y amor, no hay amor sin libertad y obediencia, etc. Precisamente Jesucristo es el hombre más libre porque es radicalmente obediente a la voluntad del Padre. Y esto precisamente aparece clarísimamente recalcado cuando empieza la pasión. Lo es desde el comienzo, obviamente. Pero en la pasión queda muy reforzado y muy subrayado que todo lo que está viviendo está en el diseño del Padre, en el plan de Dios, que es infinitamente bueno, que me conoce perfectamente y me ama dándome el ser y la vida. Cuando ya no me creo estas cosas, ¿recuerdan cuántas veces les he dicho que muchas veces los problemas no son de cosas que nosotros creemos, la castidad, la pobreza o lo que sea, que muchas veces es un problema de fe? Que en la raíz de todo, cuando se me nubla la fe, ya no veo al Señor en mi vida, y no significa para nada para qué voy a obedecer a una persona que no es real para mí, y yo me tendré que buscar mis pequeñas migajas de felicidad. Entonces, la obediencia de Jesucristo está en el fundamento de la salvación del mundo. Lo tenemos, por ejemplo, en Romanos 5:19. La carta a los Hebreos, que nos recuerda cómo, en efecto, Él se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. No digamos, y sería una lectura maravillosa para este rato por la tarde, por ejemplo, de oración, que tomen sus Biblias y se relean el final del capítulo 52 de Isaías y todo el capítulo 53, que como saben aparecen particularmente en las lecturas del Viernes Santo. Entonces, Jesucristo es el siervo de Yahvé, que es obediente y que es fiel. Siervo es el que obedece a su Señor. Yo, si en la medida en que tomo conciencia de siervo, voy tomando conciencia de que lo que a mí me da la vida es participar de la obediencia de Jesucristo. ¿Por qué es obediente? Porque es hijo, porque la iniciativa de su vida la tiene el Padre y porque Él no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le ha enviado. Yo he venido a esta casa no a hacer mi voluntad, he venido a no hacer mi voluntad, he venido a que se cumpla en mí según tu palabra. Recuerden las cosas que les he dicho en la homilía hoy antes de comer, como les decía, que precisamente este es el drama, que podemos estar diciendo palabras maravillosas, rezar tantas veces el ángelus y hacer lo que nos da la gana 24 horas al día. Y bien que hemos dicho, hágase en mí según tu palabra. Pues hágase en mí quiere decir que hagas tú, que yo no tengo iniciativa. Pero decir rezar el ángelus y hacer lo que me da la gana, ser una soberbia, ser un desobediente, no creo que tiene mucho sentido. Yo creo que es mejor quedarse calladita. El Hijo, en cambio, es precisamente el nuevo Adán. El drama de Adán es ser desobediente, que ha sido seducido por Eva. Eva que ha sido seducida por la serpiente. En definitiva, ambos dos seducidos por Satanás.
Lo típico de Jesús, en cambio, es que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Que Él piensa según el Padre quiere, en Juan 5:30. Y que obra siempre según la voluntad del Padre. Es decir, toda la fisionomía, toda la estructura de la vida interna de Jesús es la de vivir como hijo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso debería definir la vida de una monja contemplativa, la que hace siempre lo que le agrada. Así, de esta manera, pues él insistirá, y no solo es obediente al Padre así con hilo directo, es obediente a José y a María. Vivió bajo la autoridad de sus padres. ¿Cuántas veces no se queja amarguísimamente que le va a dar taquicardia a la hermana que dice, es que la abadesa no me entiende? ¡Wow! Dramático. Pues ya ven lo que dice el Evangelio. Y ellos no comprendieron. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de San Lucas cuando bajó con ellos y vivió bajo su autoridad? Pues chico, ahí lo tienen. Vivir bajo la autoridad de un hombre y una mujer que no te entienden. Pues no sé dónde está el problema. Porque desde luego para Jesucristo no lo fue. Pues ¿por qué? Porque Él sabe que en ese no entender se está cumpliendo la voluntad del Padre. Está sometido incluso a la autoridad humana. Le llevan a casa de Anás, de Caifás, de Pilato, le traen, le llevan, y él se deja mangonear por un montón de gente, vamos, que son una pandilla de sinvergüenzas y de paganos, además. En el caso de Herodes o de Pilatos. Y sin embargo, él ve que se va en todo ello para que se cumpliera la Escritura. Que se cumpliera la Escritura es que se cumpla la voluntad del Padre. Es más, él, al asumir la naturaleza humana, asume esta disposición de radical obediencia. Y no permite que absolutamente nada le desvíe de la voluntad del Padre. Para Jesús, la obediencia ha sido fuente de alegría, fuente de gozo, fuente de paz, de fecundidad de vida. ¿Por qué? Pues porque disfruta manifestándose como hijo del Padre. Dice, permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor del Padre. Él sabe que obedeciendo siempre es escuchado. Padre, yo sé que siempre me escuchas, que vive cumpliendo el mandato del Padre. Y no digamos el cántico de Filipenses, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la segunda lectura de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Él, que siempre ha obedecido la voluntad del Padre, si es verdad que para él ha sido fuente de gozo y de alegría y de amor, también es de terrible sufrimiento. Y esto es un misterio muy misterioso, es un misterio insondable. Es decir, ¿cómo pudo Jesucristo reconocer la voluntad del Padre en el escándalo y en la locura de la cruz? Escándalo y locura son dos palabras de San Pablo, en 1 Corintios 1:23. Es capaz de reconocer que el Padre le manifiesta su amor en la locura y en el escándalo de la cruz. Esta obediencia crucificada es la suprema expresión del amor de Cristo al Padre. Por eso, repito, en Cristo obediencia y amor siempre se identifican, siempre van de la mano. Él acepta sin resistencia que le despojen de todo
que le vayan despojando, que le despojen de todo, el que no se siente dueño de nada, incluso físicamente, que le quiten la ropa, que se la repartan entre ellos. Muere en la más radical y absoluta indigencia y pobreza, despojado de todo, obedeciendo por puro amor. Nosotros participamos de la vida de Cristo, y participar de la vida de Cristo es participar de la obediencia de Cristo al Padre. Y esta obediencia es la que tiene que definir la existencia de un cristiano en la Iglesia hacia su Señor y hacia la Iglesia misma. Igual que hay un signo para los demás sacramentos, hay un signo en nuestra vida elegido por Jesucristo para que sepamos reconocer, descubrir la voluntad del Padre en nuestra vida, que es la persona del superior. Vivimos en un mundo tan absurdo que yo he estado en montones de congregaciones donde parece que has insultado a la madre de las religiosas cuando usas la palabra superior. ¿Superior? Aquí no tenemos superiora. Bueno, ¿y qué es lo que tienen? Animadora. Ah, pues yo cuando vine aquí yo ya estaba bastante animado, ¿eh? Yo ya no necesito de nadie que me anime. Yo ya estoy animadísimo. No, es una animadora. ¿Y qué es lo que tiene que animar? Es como estamos aquí todas medio muertas y esta es la que nos pone la musiquita para que todos nos pongamos en marcha. Porque es que parece que es una afrenta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, mire, llámelo como quiera. Pero aquí tiene que haber una persona que es un signo para mí de la voluntad del Padre. Entonces, el adulto es precisamente el que no tiene dificultad con la obediencia. ¿Qué es lo típico del adolescente? Que por definición es inmaduro. Pues la rebeldía, el hacer lo que le da la gana. Cuanto más autónomo, cuanto más independiente, cuanto más de rebelde, pues más inmaduro, y eso, si a eso lo llaman madurez, pues mire, ponga usted un club juvenil, pero no ponga un monasterio de religiosas. Entonces, a nosotros nos corresponde saber participar en la obediencia del Padre, en la obediencia al Padre. Por eso, el superior es con toda justicia un signo sacramental. A mí no tiene por qué caerme especialmente bien el signo. ¿Usted por qué comulga con tanta devoción? Ay, porque me encanta el sabor del pan. ¿Es usted estúpida? Pues nadie va a comulgar porque le gusta el sabor del pan. A mí no me tiene por qué caer especialmente bien la superiora, ni tiene que ser mi íntima amiga. Si yo no he venido aquí a hacer un montón de amigos, yo he venido a que me ayuden a entender qué es lo que quiere Dios para mí. Que un día será uno y otro día será otro. La cualidad, la virtud, por supuesto, presuponiendo, pero nunca dando por supuesto, la fe, la esperanza y la caridad, que es sobre lo que se edifican los consejos evangélicos, es imposible la obediencia sin humildad. El humilde es el que es obediente, el que tiene hambre y sed de hacer la voluntad del Padre. Al soberbio, la obediencia es como vamos, el demonio a la cruz. La huye, pero vamos, como gato panza arriba. Es decir, la persona humilde es la que no se fía de sí mismo. Como yo no tengo ni la menor idea lo que Dios quiere, es el que no se fía de sí mismo. Es el que tiene puesta su confianza en Jesucristo, en la Iglesia y en aquellas mediaciones y colaboraciones que ha puesto la Iglesia para que yo colabore. Es decir, el humilde es el que quiere configurarse con el siervo, no con el Señor. Por eso, la cualidad número 1 para poder ser
superior, ejercer este servicio, este cargo, esta tarea, es la de ser obediente y la de ser humilde. Por eso, quien no obedece no puede mandar ni puede ejercer autoridad. Lo bueno que tienen ustedes es que van cambiando. Pues, ¿cómo se sabe que era buena superiora? Pues porque cuando ha dejado de hacerlo es la persona más obediente. Pero parece que muchas veces la autoridad es tan adictiva como la droga. Y que una vez que uno está enganchado, ya es que no hay quien le desenganche. Y eso es gravísimo. Miren, yo en estos momentos, si les puedo compartir algo personal, mi obispo, el que me tiene aquí, con el que estuve la semana pasada, estaba aquí de visita, era un curso mayor que yo en el seminario. O sea, tomábamos clases juntos, nos sentábamos al lado, el uno al otro. Aunque era un curso mayor que el mío, pero teníamos muchas clases juntos. O sea, éramos seminaristas. Ahora es mi arzobispo. ¿Y qué? No, pero ¿cómo va a ser mi arzobispo? Sí, yo me acuerdo de él cuando era pues un desastre, no sé qué. Oiga, mire, este es el ungido del Señor que ha elegido nuestro Señor Jesucristo. Y vamos, la amistad, por supuesto, somos más amigos que nunca, pero tenemos muy claro que uno es el arzobispo y el otro su sacerdote. Vamos, yo estando aquí, que no llevo mucho tiempo, ya me he comunicado con él. Una serie de cosas que necesito que me dé luz, que me oriente, que necesito que me ayude. Y vamos, no se me caen los anillos del dedo. ¡Ay, qué humillación! Con los no sé cuántos. Pero si yo soy mucho más intelectual y no sé qué, pues, que no es que sea verdad. Mire, es la persona que ha elegido Jesucristo y ya está. Este es el que está. Es el ungido del Señor, sobre el que reposa el Espíritu del Señor, el que tiene la gracia del discernimiento, y yo sé que en comunión con Él y en obediencia a Él, yo me santifico. Y mi vida es eficaz y sirve para algo, si lo hago más o menos bien. Hombre, que la obediencia de un sacerdote diocesano tendrá unas expresiones diferentes a las de ustedes, pero ahí está, ¿eh? Y yo, en cuanto estoy de vuelta, lo primero que hago es ir a verle. Bueno, ¿cómo está? No sé cuánto. De repente a mí un día me dijo, no quiero que sigas en África. Oiga, a ustedes le pueden cambiar de oficio. A mí me cambiaron de continente. Y me he cambiado de continente 2 veces. Primero me sacó de África y luego me mandó a América. O sea, no sé si a ustedes las abadesas les han cambiado de país. Les han cambiado de país a todas. Así un día tal y luego vas a no sé dónde. Y luego... Lo que más que te cambian es de oficio en la casa. En general, ya sé que algunas veces van a otros monasterios. Pero bueno, o sea, lo tiene que aceptar la hermana, lo tiene que discernir el consejo, lo tiene que... Bueno, una cantidad de cosas que vete tú a saber. Y los derechos humanos, y que se enteren en Roma que te han mandado sin tu voluntad, con lo que están ahora en Roma. Pues, ¿cómo estamos viviendo esto? Ustedes saben lo maravilloso y lo fácil que es cuando tienes un superior, la abadesa en este caso, que hoy está una y mañana está Perico de los Palotes, o Perica de los Palotes. Madre, ¿qué necesita? ¿Dónde me necesita? ¿Se imaginan lo fácil que es llevar un monasterio así? O sea, y una de las cosas que más me maravilla, más bien quiero decir, me horroriza, es cuando oigo que una persona rechaza, renuncia, no acepta. Vamos, a mí me hiciera eso una hermana, le digo, perdona, ¿cómo has dicho? No, que yo no quiero. ¿Y a ti quién te ha pedido opinión? Pero si yo no te he preguntado que si te apetece, que no estamos de camping. Te he dicho que esto es lo que vas a hacer. Y colorín colorado, ya, hazlo. Pero es imposible sacar adelante una institución con tanta gente cuando habitualmente y normalmente se puede decir que no o se puede renunciar. Oiga, ¿pero usted quién es? ¿Tú te imaginas a tu madre renunciando? Pues nada, pues si no me hacen caso, pues renuncio.
imaginas a tu madre haciendo eso? Pues anda que no tragó agua tu madre. Pero ahí estaba, 7 días a la semana, 24 horas al día de guardia, ¿no? Pero tú, ¿qué te has creído que es esto? Ahora, si de unos ejercicios sale la renovación de esta disposición, a mí muchas veces cuando me preguntan, digo, mira, no me preguntes, dime lo que quieres que haga. Dime qué es lo que necesitas y vamos para adelante. Si veo que no puedo, me pasa no sé, pues te lo diré humildemente lo que me está pasando, porque en esto consiste la colaboración. Si pones una pieza en el carro y el carro no funciona, dices, oye, vamos a revisar esa pieza. Pero así esa actitud de sí, que no, de que acepto, de que no acepto, si a ustedes no les han pedido opinión, a ustedes les están diciendo lo que Jesucristo quiere. Ahora, en el momento en que hay una ruptura entre el signo y el significado, entre el superior y Jesucristo, acaban ustedes de destruir la vida religiosa. Esto se ha convertido en una empresa, en un negocio o en un comercio, pero no en una comunidad de creyentes. Y yo sé que estas cosas no se dicen, por eso las digo. Porque cuesta mucho, porque nos da vergüenza, porque etcétera, etcétera. Entonces, párense a pensar, contemplen la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues renuncio. ¿Se imaginan a Jesucristo no aceptando? ¿Se imaginan a Jesús cambiando de opinión cuando ordena a los apóstoles? No, los envió. O sea, si hay una persona menos democrática en este mundo, se llama Jesús de Nazaret. ¿Ustedes se han dado cuenta que la mayor parte de las veces Jesucristo conjuga los verbos en voz imperativa? Ven, vete. Hombre, me lo podía decir usted de otra manera, ¿no? Es que tiene una manera superior a decir las cosas. Pues anda, ven y sígueme. Vamos, 3 palabras que han cambiado la vida de un hombre. Ven y sígueme. No es, mi amor, ¿te gustaría seguirme? No sé, ¿por qué no te vas a tu casa una semana y lo piensas? ¿Se imaginan a Jesús haciendo eso? No sé, llévalo a la oración. Vengan conmigo y les haré pescadores. Inmediatamente, dejándolo todo, se fueron con él. Al demonio ni les cuento. Sal, apártate de mí. Vamos, parece como que Jesucristo nunca estudió gramática y que solamente aprendió la voz imperativa. Pero no, es que es el hombre del diálogo. ¿Me pueden decir con quién ha dialogado nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo no ha dialogado con nadie. Simplemente ha emitido información. Maestro, ¿dónde vives? ¿Les gustaría ver dónde tengo mi casita de campo? No. Ven y verás. Y podían ir o no ir. Pero no había mucho entre medias, ¿eh? Ahora, hemos pervertido de tal manera la obediencia de Jesucristo que ya no tiene absolutamente nada que ver con el Evangelio, lo que estamos viviendo en muchas comunidades y en muchas diócesis y en la Iglesia en general. Bueno, y así nos va. Pero qué curioso que cuando esto se entendía de otra manera, las casas estaban llenas, ¿eh? Y los seminarios y las diócesis. Algo estará pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo que volvamos, no a que este padre es muy antiguo, como si fuera de hace 50 años o 60 o 150. No, que volvamos 2000 años para atrás a nuestro Señor Jesucristo, que digo que no pasará de moda. No, es que en sus tiempos, no, si Jesucristo es contemporáneo a nosotros. Por eso el soberbio odia la obediencia. No es capaz de obedecer. Yo a una persona que no obedece, lo siento, hermana, no le tengo el menor respeto. Es más, no es que no le tenga respeto, es que ni siquiera le tengo paciencia. La soberbia. De que somos incapaces de que nos manden.
¿Por qué? Porque el soberbio solo se fía de sí mismo, se siente superior a los demás, no se siente siervo de nadie. Y ya no te digo nada si el que ejerce la autoridad es mucho más joven que tú. Pero si la juventud es una enfermedad que se cura con la edad y con el paso del tiempo. ¿Y qué? A mí qué más me da que sea más viejo, que sea más joven, que sea entre medias. Esta es la persona que ha elegido Jesucristo y colorín colorado. Entonces, toda persona que tiene esta serie de dificultades es porque no tiene fe y ve simplemente un signo pobre. Hombre, como pobre es el signo de un poquito de vino y un poquito de agua en el bautismo y un poquito de pan en la Eucaristía. Si usted solamente ve un poquito de pan, creo que le va a parecer un signo muy pobre. Si usted tiene fe, es capaz de escuchar la voz del Hijo de Dios en esta pobre mujer o en este pobre hombre. Por eso, San Juan de la Cruz habla de quien tiene esta actitud de rebeldía, de incapacidad de obedecer, los llama imperfectísimos. Dice en su español antiguo, andan arrimados al gusto y voluntad propia. Y esto tienen por Dios. Creen que haciendo su voluntad, Dios está contentísimo con ellos. Dice, hasta en las cosas buenas que hacen, las hacen porque son su voluntad. Lo haré cuando me dé la gana, pues será buena la obra, pero no te ha servido de nada, porque solo ha manifestado tu soberbia. Esa obra buena, hacer una obra buena sin obediencia, demuestra claramente una cosa. En la Iglesia, básicamente, hay dos enfermedades. Hay la enfermedad del Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Un miembro del cuerpo que se mueve, vamos que sí se mueve, no para de moverse, solo que se mueve sin que lo quiera la cabeza. No se mueve en obediencia a las órdenes que le da la cabeza. Si es una hermana muy trabajadora y muy desobediente. O está la enfermedad de la parálisis, que la cabeza quiere que se mueva y que no se mueve. Luego cometemos muchas veces el error de confundir una serie de actitudes de la personalidad que son moralmente neutrales, ahora explicaré con un ejemplo lo que quiero decir, y las confundimos una serie de actitudes, de maneras de ser, de carácter, con una serie de virtudes. Una persona muy activa, muy dinámica, muy trabajadora, sí, pero es muy soberbia, es muy altanera. Porque como se mueve mucho, entonces no se puede ser trabajador y humilde. Luego tienes la monjita con el morro arrugado, siempre calladita en un rincón. Es que la hermana es tan humilde. No, mire, no es humilde, es callada. Y no es lo mismo callada que humilde, que hay muchas calladas que hay que tenerles mucho miedo. Entonces, hay una serie de manifestaciones externas que identificamos con una serie de virtudes, y no es verdad. San Francisco Javier era un torrente de vida y de actividad. Nadie va a decir que era un soberbio. No, era un hombre que le consumía el fuego de la misión. Y eso no quiere decir que no fuese humildísimo. Hombre, si no fuese humildísimo, no lo hubieran canonizado, digo yo. Ahora, desde luego, no era como la especie de mosquita muerta con la cara arrugada. Entonces, tenemos una serie de prácticas, de manifestaciones externas, etcétera, que nos las identificamos con virtudes cristianas. Y no necesariamente es así. Hombre, puede que sea callada y además humilde. Pues muy bien, pues estupendo. Pero no confundan una serie de actitudes externas con una serie de virtudes sobrenaturales, que son dos cosas muy diferentes. ¿Para quién es fácil la obediencia? Para la persona adulta en la fe, para la persona que es espiritualmente madura. Es decir, la humildad, la obediencia, es una señal de gran fortaleza. No es una señal de debilidad. Por eso, la persona
el individuo de personalidad adulta siempre obedece sin miedo. No se ve oprimido por la autoridad, no da mayor importancia a las cosas que suelen ser objetos de mandatos. La mayor parte de las cosas que manda una superiora, hombre, no suelen ser los 10 mandamientos. No te está diciendo, te ordeno que no matarás. Pues, hombre, no suele ser así. Normalmente la obediencia esta de cada día suele ser de cosas que se pueden hacer así y se pueden hacer de 10 maneras diferentes. Pues que yo no me apegue a mi manera de hacer las cosas. Suelen ser cosas sencillas de la vida cotidiana. Entonces, no apegarme a una serie de modos. El inmaduro, el soberbio, se ve oprimido o agredido por la autoridad. Pero cuando en realidad da completamente igual cómo se hagan las cosas, pues si da igual, pues que te dé igual. Y esto pues siempre es fuente de amor, es fuente de alegría, es fuente de paz y además hace la vida muy agradable a los demás. ¿Qué suele ser el error de los superiores? Que al final acaban mandando a los que les obedecen. Y a los otros dicen, mira, a ese no le digo nada, porque total, no me va a hacer ni caso, y para evitar una discusión, que haga lo que quiera. Y entonces, bueno, pues tienes la mitad o la tercera parte o lo que sea de las que te obedecen, pues a esas les mandas. ¿Por qué siempre se lo pides a fulana? Pues porque es la que siempre me dice que sí. Y siempre que le pides cualquier cosa a tal hermana, pues no sé, claro, pues es que no me lo esperaba, me tenías que haber avisado, no sé, tendré que irme de ejercicios una semana para saber si cojo la escoba o no cojo la escoba. Siempre hay una cantidad de obstáculos y de peros. No es la persona que tiene, como la Virgen, el sí fácil en los labios y en el corazón. El cristiano adulto es el que dice que sí, hágase. Y el rebelde y el desobediente es el que a todo lo que le digas se opone. ¿Por qué? Porque tiene este temor de que le quiten su espacio, de que le quiten su cuota de dominio, su cuota de control. El soberbio está obsesionado con controlar a los demás, dominar a los demás. Entonces, esto es un motivo, una llamada urgentísima, hermanas, a la conversión, a que nos tomemos en serio esto. Recuerden que les he dicho, aunque muy brevemente, porque tampoco es que nos da el tiempo para mucho más, hay una relación estrechísima entre obediencia y fe. Es un ejercicio de fe. Obedecer es sobre todo escuchar. El que no obedece es el que está cerrado a la escucha. El creyente, puede ser Abraham o María, etcétera, son los que escuchan la voz de Dios. Recuerden, ¿quiénes son mis hermanos? Es decir, ¿quiénes son los míos? ¿Quiénes son los que están unidos a mí? Los que escuchan la palabra de Dios, manifestada por el superior, y la cumplen. No el que escucha, sino el que la pone en práctica. Por eso el creyente es el que se hace discípulo, es el que obedece la norma, es el que está pendiente, como la esclava en las manos de su señora. De hecho, los autores espirituales identifican la desobediencia con la incredulidad. Es un pueblo incrédulo y rebelde, Romanos 10:21. Lo tenemos también en el libro de Deuteronomio 9:23. Vosotros fuisteis rebeldes a los mandatos de Yahvé, vuestro Dios. No creísteis en él, no escuchasteis su voz. La obediencia también implica una estrechísima relación con la esperanza. La obediencia es siempre un acto de esperanza. Por ella, el humilde no se fía de sí mismo, se fía de Dios. Por eso, muchas veces esta obediencia consistirá en esperar
contra toda esperanza. Romanos 4:18. Y por supuesto que la obediencia va inseparablemente unida a la caridad. Los que aman al Señor, amar es la caridad, son los que obedecen sus mandatos. Por supuesto que la obediencia implica cierta dosis de sacrificio. Por lo tanto, en la obediencia se hace el holocausto, la ofrenda de mi voluntad rebelde para acoger la voluntad del Padre que me hace libre. Esto es de lo que se participa en la Eucaristía. Es sorprendente que se pueda comulgar todos los días y ser tan sorprendentemente desobedientes. Yo le he dicho a más de una religiosa, hasta que usted no se decida a obedecer, por favor, no vuelva a comulgar. Porque es una blasfemia, es una ofensa gravísima a la Eucaristía. Porque lo que estás comiendo en la Eucaristía es la obediencia de Cristo al Padre en la cruz. Como se rompe el cuerpo de Cristo en la cruz una vez, se rompe cada día en el altar. Pero yo no estoy dispuesto a que se rompa en pedazos mi voluntad. Pues para nosotros tiene que haber entonces una correlación entre nuestro modo de vivir y la Eucaristía. Claramente la Eucaristía al desobediente es una medicina que no le está haciendo efecto. Deje de tomarla hasta que usted se decida a que nos haga efecto. Entonces, comulgar significa comunión en los padecimientos. ¿Cuál es nuestro problema muchas veces con la obediencia? Que va asociada al misterio de la cruz. Y la cruz no es una broma. Claro que la obediencia de Jesucristo es crucificante. Es donde está puesta la mirada del Señor, en el Gólgota. Yo entiendo que no quiera usted obedecer, eso es lo que hace el pecador. Nadie le puede obligar a usted a no ser pecador. Lo que no entiendo es qué hace en esta casa. Si a esta casa se viene a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. Entonces yo creo que sería muy importante preguntarle a mucha gente, perdona, es que a lo mejor no nos estamos entendiendo. ¿A qué fue exactamente a lo que tú viniste aquí? ¿Para qué viniste? ¿Para qué te hiciste capuchina exactamente? Porque a lo mejor es que no te explicaron bien. Cuando te entrevistaron, cuando hiciste el aspirantado y el postulantado y el noviciado, no sé dónde tendrías la cabeza, pero creo que a lo mejor no te enteraste de a qué viniste. Porque no creo que vinieras a hacer lo que te da la gana. Y mucha gente, en el sacerdocio y en la vida religiosa, créanme, hacen lo que les da la gana. Yo creo que esas personas hace mucho tiempo que han dejado de ser esposas de Jesucristo. O sea, vivir en rebelión contra el esposo me parece que es bastante grave. No es precisamente una señal de intimidad, de fecundidad y de virginidad consagrada. El desobediente y el soberbio lo que no es virgen. Porque no está enamorado de Jesucristo, está enamorado de yo. Estoy enamorado de mí. Por eso, darle autoridad a una persona inmadura, rebelde, desobediente, soberbia, terca, etcétera, etcétera, es una bomba atómica. Es la receta perfecta para destruir un monasterio. Pues piénsenlo bien, porque no sé cuánto faltará, pero no pueden faltar más de 3 años. Piensen muy bien. Pues si esto funciona maravillosamente, sigan así. Ahora, lo que está claro es que no solo hay que obedecer, también hay que ejercer la autoridad. Porque si hago lo que me da la gana y nadie me dice nada, es que... ¿Y qué te dijo la abadesa? Nada. No me refiero a esta casa, ¿eh? Nada. Eso lo oigo continuamente. Nada. Entonces, ¿para qué tienen un monigote puesto ahí
que es la que dice, Dios mío, ven en mi auxilio. No, porque muchas veces la crisis no es una crisis solo de obediencia, es una crisis de autoridad. Muchas veces no se manda porque yo que mando tampoco lo quiero hacer. Y no tengo cara dura para pedir lo que no doy. Pues por eso requiere un cierto nivel, bastante cierto nivel de santidad y de testimonio y de virtud. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que hacer pensar muy seriamente en cómo estamos viviendo este consejo evangélico. No sé si recuerdan estas palabras que recoge San Buenaventura en la Leyenda Mayor, hablando de San Francisco de Asís, citando a San Francisco, le cita San Buenaventura. Dice, tomad un cadáver y ponedlo donde queráis, tal es el verdadero obediente. Toma ya, San Francisco de Asís. Santa Catalina de Siena, está muerto si es un verdadero obediente, si es que no tengo voluntad. Santa Teresa, desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, qué bien, recuerden obediencia y libertad, qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad. San Ignacio, obedecer como a una cosa muerta, en una de sus cartas. San Carlos de Foucauld, la obediencia es el último y el más alto y el más perfecto grado de amor, aquel en el que uno mismo cesa de existir. ¿No le suena a vivo yo pero no soy yo? Es Cristo que vive en mí. Dice él, se aniquila y se muere, como Jesús murió en la cruz y se entrega al bien amado un cuerpo y un alma sin vida, sin voluntad, sin movimiento propio, para que él pueda hacer con ello todo lo que quiera, como sobre un cadáver, siempre la misma imagen. Ahí está ciertamente el más alto grado del amor. Es la doctrina, dice San Carlos de Foucauld, de todos los santos. De ahí tiene unas consecuencias, que no me detengo mucho en ellas por razones obvias, de la relación que hay entre la obediencia y el apostolado, por ejemplo. Pues porque nada de nuestras actividades sirve para nada si no las quiere el Padre, si no las quiere Dios. Dice literalmente Jesús, Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Por eso siempre los santos han destacado la primacía de la obediencia sobre todas las demás cualidades. El mismo Santo Tomás de Aquino dice, todas las obras de las virtudes no son meritorias ante Dios, sino cuando son hechas para obedecerle. Todo lo bueno que hago, que no está hecho en obediencia al superior, que es a Dios, no sirve para nada. Dice San Juan de la Cruz, la obediencia da fuerza para la acción, pero también la da para la contemplación. Le preguntaban a San Juan de la Cruz cómo llegar a la oración mística, y dice él, negando su voluntad y haciéndola de Dios, porque éxtasis no es otra cosa que un salir el alma de sí y arrebatarse en Dios, y esto hace el que obedece, que es salir de sí, de su voluntad, de su propio querer, y aligerado se anega a Dios. La obediencia de la Virgen María, que la tienen ahí, que es la fiesta que celebramos mañana. No sé si se celebra aquí o no se celebra aquí, pero en el resto de la Santa Madre Iglesia, pues se celebra la obediencia de Nuestra Señora de los Dolores. Pues oye, no estaba diciendo, oye, qué divertido estar aquí al pie de la cruz. Oiga, ¿qué se creía usted que era venir al monasterio? Esto no era un día de campo ni un picnic. Cuando tienes a la Santísima Virgen María, la Madre del Salvador, al pie de la cruz, la podremos contemplar con toda la reverencia y devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Pero si 5 minutos después voy a hacer lo que me da la gana, ¿qué es lo que he celebrado? La liturgia ha sido una comedia, ha sido una obra de teatro. Bueno, me imagino que las hermanas en sus descansos y momentos de diversión harán sus obritas de teatro, ¿no? Oiga, pero la liturgia no es una obra de teatro. Es
vivir, hacer presente por el sacerdocio de Jesucristo la obra salvadora de la Iglesia, unido a la Virgen, a los apóstoles, a los santos, a los ángeles. Bueno, pidamos al Señor que nos ayude, a que nos paremos un momento a ver cómo andamos de obediencia. Que de aquí sale una buena confesión, que de aquí sale una llamada a la conversión, que de aquí sale pedir perdón a la superiora o a la abadesa o como quieran llamar a la persona en autoridad, que de aquí sale lo más importante, que es ponerse a disposición. Heme aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si lo que quieren saber lo que quiere Jesús, hablen con la superiora. A menos que yo crea que Jesucristo y la superiora no tienen nada que ver, como el pan y la presencia real en la Eucaristía. Yo quiero recibir a Cristo en la comunión, pero yo no quiero recibir el pan consagrado. Pues mire usted, es que van juntos. ¿Por qué soy capaz de creer que Cristo está presente en un pedacito de pan y no estoy consciente de que está presente en esta mujer? Pues porque a lo mejor tengo bastante menos fe en la Eucaristía de lo que me creo. Porque no puede ser uno un devoto místico de Jesús en la Eucaristía y luego ser un desobediente y un rebelde. Entonces yo creo que aquí hay mucho que pensar, darle vueltas a estas cosas y tomarnos la vida en serio.